El Bien Común, el podcast del Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay, agosto 2023. Amigas, amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del Bien Común, el podcast del Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay. Soy Bruno Rodríguez y hoy le estaremos compartiendo con todos ustedes un tema que es bien importante porque habla sobre los inicios de la masonería tal cual la conocemos en la actualidad, que son precisamente las constituciones de Anderson de 1723. Y para conversar, desarrollar y desplegar este tema, tenemos como invitado a Raúl Bula, quien es el gran maestro del Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay. Bueno, Raúl, en primer lugar, agradecer su tiempo nuevamente, ya que lo hemos tenido en otras oportunidades en el programa, por venir a contarnos sobre las constituciones de Anderson y sus implicancias e incidencias que ha tenido en la masonería moderna. ¿Cómo se encuentra? Un gusto estar dialogando aquí sobre este tema tan interesante para nosotros de las constituciones de Anderson de 1723, primera edición de este documento que continúa siendo hoy referencia de la masonería a nivel universal. Si le parece, comenzamos a desarrollar el tema que nos convoca el día de hoy, que es precisamente el de las constituciones de Anderson. Algo bien conocido, es que la masonería toma sus elementos centrales de los gremios de los antiguos constructores medievales, es decir, de los constructores de catedrales, castillos, puentes, dando el inicio a la masonería moderna que conocemos hoy, que se dedica a otro tipo de construcción que es la de un nuevo sistema de convivencia social. Y ante esto, ¿cuándo inició y cómo fue el proceso previo que culmina precisamente con las constituciones de Anderson en 1723? Bueno, es pertinente la pregunta. Como tú sabes, el proceso de transformación de la masonería que construía castillos y catedrales, obras magníficas que eran comandadas en buena parte por la Iglesia Católica, que era la que aportaba los recursos económicos para que estas obras se construyeran, comenzó aproximadamente a mediados del siglo XVII, allá por el 1650, empieza un proceso fuerte de decadencia de los gremios de constructores, especialmente por la falta de recursos que se estaban destinando a otros asuntos, posiblemente en un mundo de fuertes enfrentamientos entre distintas corrientes religiosas, de guerras de religión. Estos recursos ya no estaban disponibles para la construcción de esas obras y estos gremios de constructores empiezan a declinar, y en este proceso de declinación comienzan a aceptar personas que no venían del oficio de la construcción, personas que venían de los estamentos del clero, de la nobleza, de los militares, de los comerciantes más pequeños o más grandes, pero comerciantes al fin, que empiezan a ser incorporados a la masonería, y esta empieza a cambiar su propósito en un mundo que seguramente también estaba convulsionado no solo desde el punto de vista social y político por las transformaciones productivas, económicas, etcétera, que se estaban procesando, y políticas, sino también en el campo de las ideas. No olvidemos que ya John Locke, en su ensayo sobre el entendimiento humano, bastante antes de la Ilustración, prácticamente el amanecer de la Ilustración, ya planteaba con mucha fuerza e instalaba con mucha fuerza la idea antropocéntrica de la interpretación del mundo, o sea, la colocación del ser humano, del individuo, en el centro de todas las cosas, de todas las aspiraciones, ya no visto como miembro de una casta, de una familia o de un gremio, sino el individuo en sí mismo, y sus posibilidades de perfeccionamiento y de progreso. Por tanto, el proceso de cambio en la masonería termina o culmina su primera etapa en 1717,
cuando emerge la primer forma institucional de la masonería moderna a partir de la voluntad de 4 logias londinenses de agruparse y constituir la Gran Logia de Londres. Esta Gran Logia de Londres de 1717 fue la primera forma institucional moderna de la masonería tal cual la conocemos nosotros, y posteriormente de ella, en 1723, emana en un proceso bastante largo a partir de trabajos que se le encomendaron desde la Gran Maestría a algunos miembros de la institución, estas constituciones que codifican de alguna forma el funcionamiento de las logias, de los masones, etcétera, en su ámbito. ¿Quién fue James Anderson? Y en su opinión, ¿qué lo motivó a establecer las constituciones de 1723 que llevan su nombre? ¿Y cómo fue su vida después de publicarlas? Me parece bien interesante que para responder sobre el personaje lo ubiquemos primero dónde estaba, ¿no? ¿Por qué celebramos nosotros justamente este texto de las constituciones de Anderson de 1723? Que no lo interpretamos como un dogma, sino como lo que es la primera edición del primer documento emanado de la masonería de 1717, de la Gran Logia de Londres, la masonería de los modernos, como la llamaron peyorativamente desde la Gran Logia de York, que se atribuía a ser la de los antiguos con la pretensión de presentarse como más venerable. Esta masonería nacida en 1717, que es justamente el producto de aquel proceso de incorporación de los masones aceptados que no venían del oficio de la construcción y que de alguna forma toman de aquella masonería de los constructores las reglas de comportamiento interior, de funcionamiento, las herramientas ya desde una perspectiva simbólica, las herramientas de la construcción desde la perspectiva simbólica y de la propuesta de justamente construir un hombre y una sociedad nuevos, inspirados en aquella visión que decía justamente en la intervención anterior de las ideas de John Locke en su ensayo sobre el entendimiento humano. No podemos perder de vista que este personaje, James Anderson, vivía en un mundo en que eran tiempos de intolerancia religiosa, de guerras, de dominación, de la alianza de la nobleza, el clero religioso y la casta militar. Y fue justamente en aquellas logias londinenses donde muchos empezaron a encontrar refugio para estas ideas liberales que comentábamos anteriormente. Y justamente en 1721, el gran maestro de la Gran Logia de Londres, el duque de Montagu, le encomendó a James Anderson, que era un pastor protestante, y a Jean Théophile de Sagoliers, les encomendó la redacción de un documento que compilara y expresara claramente los principios, valores y misión de la nueva institucionalidad masónica que estaba en construcción. Y es así entonces que esta primera edición de las constituciones de Anderson se publica el 17 de enero de 1723, siendo gran maestro de la Gran Logia de Londres el duque de Wharton, documento que no se limitó a recoger textos anteriores, documentos anteriores de la masonería constructora de castillos y catedrales. Entonces, claro, la elección de Jean Théophile de Sagoliers y de James Anderson no fue casualidad. James Anderson era un pastor protestante, pero era doctor en filosofía, un hombre con unas virtudes intelectuales destacables, y eso fortalecía de alguna forma su capacidad de diálogo con los masones católicos irlandeses. Eso seguramente fue un puente que tendió
en entendimiento entre los distintos masones, entre las distintas corrientes religiosas, la Gran Maestría, para que este documento de alguna forma fuera capaz de agrupar en sus propósitos a personas que eran de distintos orígenes religiosos e ideas, que en aquella época era un tema bien interesante. Así que, fortalecido por estas capacidades, Anderson terminó su trabajo en 1721 y presentó su informe. Él la tenía del equinoccio de otoño del hemisferio norte, el 23 de septiembre de ese año, la que fue aprobada posteriormente en marzo de 1722. Este texto, entonces, dejó claramente establecido que ya el propósito no era construir un templo material, sino que el edificio a levantar era la propia humanidad. Así que James Anderson fue un personaje muy importante en ese momento, y esta primera edición de las Constituciones de Anderson es destacable que fue prologada por Jean-Théophile de Sagoliers, un personaje que aparece como en un plano secundario por detrás de Anderson, pero que muchos atribuyen su rol principalísimo en la elaboración de este documento. Él lo prologa justamente cumpliendo con la encomienda que le había dado el duque de Wharton, gran maestro de la Gran Logia de Londres. En ese momento Jean-Théophile de Sagoliers era el gran maestro adjunto de la Gran Logia de Londres, y se lo dedica al conde de Montagu, que fue el personaje que impulsó desde la Gran Maestría la realización de este documento. Posteriormente, Anderson prácticamente desaparece tras alguna de su vida en la historiografía masónica. Yo por lo menos no lo conozco, pero seguramente esto responde a lo que es el cumplimiento de una tarea. Cumplió con la tarea que le fue asignada junto a Jean-Théophile de Sagoliers de redactar estas constituciones con los propósitos que hemos conversado, y cumplido eso se habrá dedicado al trabajo masónico y a su vida personal, fuera de lo que podía ser algún otro tipo de protagonismo. Así que esto es bien curioso y propio de la masonería también. Teniendo en cuenta el contexto histórico, político y social de la época, ¿cómo fueron recibidas estas constituciones y qué impacto tuvieron? ¿Fue un impacto que enfrentó resistencias o fue recibido como un texto regulador innovador para la época? Es bien interesante tu pregunta y por supuesto pertinente. ¿Cómo no iba a tener impacto que apareciera en la sociedad de la época, una sociedad oscurecida por los dogmas, especialmente religiosos, atada al yugo de la alianza del clero católico, la nobleza y la casta militar? ¿Cómo no iba a tener impacto la aparición de una asociación de esta naturaleza que se convertía en el centro de unión, en el lugar de encuentro de personas de cierta cultura, con inquietudes intelectuales, interesados por el humanismo como fraternidad, por encima de las separaciones y de las oposiciones sectarias que tanto sufrimiento habían causado? Personas que les inspiraba un espíritu universalista y el deseo de encontrarse en una atmósfera de tolerancia y fraternidad. Por supuesto que tuvo un impacto importante en la sociedad, y tal fue así que la masonería no solo creció en Inglaterra, sino que rápidamente migró al continente europeo, donde se diseminó desde ahí por todo el continente, incluso después hacia América. Entonces, un impacto muy importante, y por eso celebramos justamente
estas ideas. Pero me gustaría destacar especialmente un artículo de las Constituciones de Anderson que a mi juicio fue muy importante en esta primera edición y que clarifica de manera ejemplar, digamos, cuál es el propósito de la institución masónica que había nacido en Londres en 1717, esa gran logia de Londres a la que hablamos hoy. Y dice así: aun cuando en los tiempos antiguos los masones estaban obligados a practicar la religión que se observaba en los países donde habitaban, hoy se ha creído más oportuno no imponerles otra religión que aquella en que todos los hombres están de acuerdo y dejarles completa libertad respecto a sus opiniones personales. Esta religión consiste en ser hombres buenos y leales, hombres de honor y de probidad, cualquiera que sea la diferencia de sus nombres o de sus convicciones. Qué claridad para expresar el propósito de esta nueva institucionalidad masónica, que es la que nos anima a nosotros. Hoy, ya más de 300 años después de editar esta primera publicación de las Constituciones de Anderson. Fíjate que es la explicitación del principio de la libertad absoluta de conciencia, que nuestro Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay ha incorporado como un principio fuerte a los que ya sostenemos y que nos identifican, ese zócalo común que compartimos con otras masonerías, esas del tríptico republicano de libertad, igualdad y fraternidad. Este principio de la libertad absoluta de conciencia, que es uno de los principios fundamentales y seña de identidad de esta masonería liberal y adogmática que representa nuestro Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay. Entonces es muy importante y sin duda esto tuvo un impacto hacia el futuro en la construcción de la institucionalidad masónica muy importante. Y a su entender, ¿podría señalar algunos puntos destacables o de originalidad de las constituciones de 1723? Bueno, a mi juicio, algunos de los aspectos más destacables de esta primera edición de las Constituciones de Anderson de 1723 es justamente la explicitación del principio de la libertad absoluta de conciencia que comentábamos anteriormente, y por otro lado el establecimiento de algunas reglas de funcionamiento de los masones y de las logias, tanto al interior de la masonería como en la sociedad, que están alineados, digamos, con el propósito de la institución, que era convertirse en un auténtico centro de la unión, en torno a estas aspiraciones de construir una sociedad y un individuo más humano, más fraterno, más tolerante, en una sociedad que estaba justamente procesando una serie de cambios que eran imprescindibles para justamente liberarse de las ataduras de los dogmas, especialmente de los dogmas religiosos. Así que hay que entender un poco esto en ese proceso, e incluso en el propio proceso de debate posterior al interior de la masonería inglesa y de la masonería irlandesa y de Escocia, que se va dando de alguna forma y que se va extendiendo en los años hasta culminar en un proceso posterior, digamos, allá por principios del siglo XIX. Luego de que se publicaran las constituciones de Anderson en 1723, ¿quedaron incambiadas o hubieron actualizaciones en los años sucesivos? Y si es así, ¿sobre qué puntos se trabajaron? ¿Resultó en una mejora en el sentido del progreso o fueron medidas más conservadoras? Bueno, no quedaron incambiadas las constituciones de Anderson de esta primera edición de 1723. Y justamente esos cambios fueron respondiendo a cómo se iba dirimiendo el conflicto entre las dos corrientes masónicas
que pugnaban en aquel momento, la masonería de la Gran Logia de Londres de 1717, esa masonería de los modernos a la que nos referíamos, y la masonería de los antiguos, la masonería de York. Estos enfrentamientos que tenían una base esencialmente doctrinaria, pero que también seguramente estaban condimentados por aspectos de, digamos, de enfeudamiento en ciertos dogmas anacrónicos que pugnaban por permanecer, así como pretensiones de algunas lógicas hegemonistas que siempre están presentes, más acá, más allá, pero bueno, estas constituciones fueron modificándose y ven, digamos, de alguna forma una nueva edición en 1738 y otra en 1813. Esta es la que puso fin justamente al enfrentamiento entre los modernos y los antiguos, y de ello nace la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es la institución de referencia de la corriente anglosajona o dogmática de la masonería, asunto que significó un triunfo doctrinario de la masonería de York por sobre la masonería de Londres, por sobre la masonería de los modernos, en la que esta última solo conservó su lugar de origen. El Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay, como sabemos, ya lo hemos mencionado en varios de nuestros programas, es una institución masónica independiente que agrupa hombres y mujeres en pie de igualdad que ingresan a ella a través de la iniciación y que en este año 2023 cumple 25 años de permanencia en el país. ¿Qué papel jugó las constituciones de Anderson de 1723 en el momento de su fundación en el año 1998? Precisamente, hace 25 años se constituyó el Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay como una institución masónica soberana e independiente, inscripta en la concepción liberal y adogmática de la masonería, por lo que no hay ni presencia de libros sagrados en nuestros trabajos masónicos, ni invocaciones a entidades metafísicas de ningún tipo, ni exigencias con respecto a la creencia en la inmortalidad del alma, ni imposiciones de dogmas de otras naturalezas. Somos una institución que por estas características hace 25 años la integramos hombres y mujeres en pie de igualdad en todas nuestras instancias, desde nuestras logias hasta las instancias más generales del Gran Oriente. Por tanto, si tú me preguntas, bueno, ¿qué rol jugó la Constitución Anderson de 1723 en nuestra fundación? Yo diría esencialmente justamente en este espíritu de compartir el principio de la libertad absoluta de conciencia, dejando a nuestros miembros en entera libertad en lo que tiene que ver con sus creencias personales. Y por otro lado, el esfuerzo por constituirnos como una masonería de progreso, una masonería que buscaba justamente aquella masonería en 1717 y lo continuamos buscando nosotros hoy, ser un auténtico centro de unión de todos aquellos que, inspirados en los principios de libertad, igualdad, fraternidad, libertad absoluta de conciencia, propugnamos por recuperar el bien común para la sociedad como un elemento integrador y articulador de una sociedad más justa, más libre, más democrática, más laica, más tolerante, más pacífica, donde todos podamos realizarnos como seres humanos íntegros, más felices, más sabios, más fuertes, más comprometidos también con nuestro propio destino y con el destino del prójimo. Ese quizás es el elemento fundamental que inspiró a nuestros fundadores y que en suma lo heredamos de las constituciones de Anderson de 1723 de alguna u otra manera. Los principios generales del Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay, ¿se han inspirado en algún aspecto en las constituciones de Anderson?
Entre los principios del Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay figura que la institución adhiere a los principios generales, usos y costumbres de la francmasonería universal. Por lo tanto, entre otros, está incluida, implícita, la referencia a las constituciones de Anderson de 1723, esencialmente en su espíritu, como lo es también en otro de nuestros principios cuando se dice explícitamente que la institución estima que las concepciones metafísicas son del dominio exclusivo de la conciencia individual, no prohíbe ni impone a sus miembros ninguna convicción religiosa. Sin embargo, rechaza toda afirmación dogmática y todo fanatismo. Ello nos ubica claramente en la concepción de las constituciones de Anderson de 1723, que en materia religiosa no le imponía a los masones otra religión que no fuera la que todos los hombres podían compartir, que es ser hombres buenos y leales, de honor y probidad. Y más adelante aún, todavía dice que los francmasones del Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay reconocemos como hermano o hermana de la masonería a todo aquel que haya sido iniciado de acuerdo a la tradición, manteniéndonos fieles al espíritu de las constituciones de Anderson de 1723, que propugnaban por ser la institución masónica un centro de unión de todas las personas que, imbuidas de estos principios y valores, aspiraran al perfeccionamiento de sí mismos y al perfeccionamiento de la sociedad. Raúl, para ir finalizando, ¿la masonería continúa fiel al espíritu de las constituciones de Anderson? Y si así lo fuera, ¿no se quedó retrasada en el tiempo sin evolucionar? Si me preguntas sobre la masonería en general, la respuesta me queda grande y me trasciende, pero sí puedo responderte por el Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay, que por definición es una institución iniciática, esencialmente científica y filosófica. Por lo tanto, si nos quedáramos retrasados en el tiempo sin evolucionar, correríamos el riesgo de perder el rumbo o, es más, desnaturalizar nuestros propósitos fundacionales. Por tanto, los hombres y mujeres del Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay continuamos en el trabajo silente en nuestros talleres, propugnando porque los principios de libertad, igualdad, fraternidad, libertad absoluta de conciencia recuperen toda su fuerza y vigor para así continuar contribuyendo a construir sociedades más libres, más democráticas, más fraternas, más justas, más pacíficas, más tolerantes, donde la búsqueda del bien común sea una vez más el elemento integrador y articulador de esta convivencia ciudadana que necesitamos, donde hombres y mujeres nos reconozcamos como iguales en la sociedad, diferenciándonos solo por nuestros talentos y nuestras virtudes, como consagra la Constitución de nuestra República Oriental del Uruguay. Raúl Bula, gran maestro del Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay. Muchas gracias por compartir con nosotros y con la audiencia todo lo referente a las constituciones de Anderson de 1723, todo lo que implicó en el contexto histórico y cómo se trasladó y cómo evolucionó todo eso a la contribución de la masonería moderna tal cual la conocemos hoy y la incidencia también que ha tenido en el Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay. Le envío un saludo y hasta pronto. Para mí, un gusto, un honor haber compartido este espacio contigo, Bruno, con nuestros oyentes, porque es así que vamos justamente entre todos avanzando en la búsqueda de estos objetivos que no son otros de hacer de nuestra sociedad un espacio más humano, de recuperación de la dignidad humana frente a tantas opresiones que nos toca vivir. Muchas gracias. Amigas, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa donde hemos tratado ampliamente el tema de las constituciones de Anderson de 1723. Recuerden que nuestro podcast se puede escuchar a través de la plataforma de Spotify en el canal que lleva como nombre El Bien Común. También se puede escuchar a través de YouTube en el canal que lleva como nombre El Gran Oriente de la francmasonería del Uruguay o en la página web www.gosmu.org y van a la sección de podcast donde allí encontrarán este episodio así como también los anteriores.
Acompáñenos en el próximo episodio, el cual estaremos lanzando en el último domingo de septiembre y en el que estarán recibiendo oportunamente, como siempre, la temática que estaremos desarrollando. Que tengan todos una buena jornada y hasta pronto.